Lo vamos a tirar. Todo lo que necesitas saber sobre feminismo para que caiga el patriarcado. Con Nat Carranco. Nat, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri, muy buenos días. Pues hoy que nos dejaron afortunadamente solo a mujeres para que no estén interrumpiendo Gracias a y las diciendo diosas. impertinencias. Hoy nada más estamos tú y yo. Es algo que se agradece, la verdad, siempre, porque se puede platicar mejor. Y bueno, el día de hoy, la verdad es que hace ratito que venía pensando en el tema que voy a platicar, dije, llevo creo que ya 2 años con esta sección. Seguramente sí. Y no hemos logrado terminar el abecedario feminista, ¿no? Porque la realidad es que especialmente en los últimos años los avances del feminismo, los avances en los derechos de las mujeres, pero también pues los problemas y las realidades pues que no son del todo buenas para las mujeres han sido temas de todos los días a nivel político, social, económico, cultural, deportivo, y entonces eso hace que no podamos terminar con el abecedario. Sin embargo, hoy que voy a platicarles un poco de la letra M y toca matriarcado. Y es que la verdad, cuando escuchamos esa palabra o cuando yo veo que hay especialmente hombres que utilizan la palabra matriarcado, tienen una idea errónea de lo que significa y creen que el matriarcado es cuando las mujeres les piden que hagan cosas que tendrían que hacer solo por el hecho de existir como personas, ¿no? Entonces, si hay una mujer que les está diciendo, levanta la ropa, limpia tu cuarto, haz de comer, ayúdame con los niños o cosas así, o mujeres que trabajan, entonces creen que están ante una sociedad matriarcal. Pero si yo vivo en un matriarcado, crecí en un matriarcado donde mi mamá, mi abuela, mis hermanas son las que decían cómo se hacían las cosas. Bueno, hay una pequeña parte que sí está vinculada con el matriarcado, pero la realidad es que el matriarcado, entendiéndolo desde la historia y desde las organizaciones políticas de la humanidad, está vinculada justo con las mujeres tomando decisiones, pero tomando decisiones reales, en donde aún habiendo hombres, los hombres no intervienen en estas decisiones. Okay. Las mujeres dentro de un matriarcado son elegidas por su propio clan. Hay pocos culturas, digamos, ¿no? Culturas o poblaciones que realmente se rigen por el matriarcado y ellas son las que se encargan de tomar decisiones de la tierra, de los animales, de las cuestiones económicas y de cómo se organiza la familia al interior. Y no es nada más por edad o solo porque tuvieron hijos, es alguien a quien eligen dentro de ese clan, digamos, ¿no? Hay una sociedad en China que se llama la comunidad Mosuo, que hasta 1970 todavía estaba completamente alejada de la, digamos, la vida occidental u oriental común, la que regularmente conocemos, y que se regía de esta forma. Entonces, sí hay comunidades en donde el sistema es matriarcado, o matriarcal, o matrilineal, pero no podemos decir, por ejemplo, que en México tenemos o existe el matriarcado. Cuando ni siquiera teníamos derecho a poseer tierras, ¿no? Por ejemplo. O que te venden por una vaca. ¿No? O sea, no podemos pensar que el matriarcado es un sistema político económico en México, pero sí sabemos que hay y se conocen pueblos en diferentes lugares, especialmente asiáticos, en donde sí se generan estas relaciones político-económicas. Pero aquí en México mucho lo vinculamos con las jefas de familia. Claro. O sea, el matriarcado tampoco es ser jefa de familia. Incluso durante un tiempo, INEGI estuvo haciendo encuestas sobre cómo eran las jefas de familia o quiénes eran las jefas de familia, y parecía que eran aquellas mujeres que trabajaban y eran o sea, aportaban o sí, aportaban económicamente a la casa. Conforme fue avanzando y de acuerdo pues también a estudios e interpretaciones que se hacían en las universidades y en los centros de investigación en ciencias sociales, le dijeron a INEGI que incluso había mujeres que aportaban económicamente o que eran o la única persona que sostenía económicamente a una familia,
y no necesariamente era la jefa de la familia, especialmente cuando hay un hombre. Qué terror. ¿No? Entonces, para poder definir una jefa de familia es aquella mujer que no tiene pareja, que donde no hay un cónyuge, donde es digamos, soltera y tiene hijos. Okay. Y entonces ahí sí puede tomar decisiones sobre lo que resulta de esa casa, pero cuando hay un hombre y la mujer es la proveedora, aunque la otra persona no lo sea, aunque el hombre no lo sea, no necesariamente es la jefa de la familia. Y conocemos muchos casos de violencia patrimonial, de violencia familiar, en donde aun cuando el hombre no aporta económicamente como su rol de masculinidad supuestamente dice que tiene que hacer, pues él es el que sigue tomando las decisiones importantes. Entonces, el matriarcado... Mucho mantenido empoderado, ¿no? Sí, que además no aporta nada, ni en la parte económica ni en la parte de los cuidados, porque en muchos casos hay mujeres que no trabajan fuera de casa y ganando un sueldo, pero tienen clarísimo cuál es su rol dentro de la familia y son quienes se encargan del cuidado de los hijos, del marido, de los abuelos, de las personas enfermas. Pero los hombres, muchos, y esto se está viendo cada vez más, ni aportan económicamente como su rol estereotipado les manda, y tampoco apoyan o aportan en el cuidado como lo hacen las mujeres. Y hasta se vuelven más violentos, ¿no? O sea, yo ahorita tratando de recordar ejemplos de ese tipo, como que no trabajo, me siento el mantenido de casa y de pronto eso, no sé si por los introyectos que se tienen sobre esta figura, sí, hacen que se vuelvan más violentos. Sí, yo creo que hay una frustración, incluso eso, frustración. Sí creo que es un tema de poner atención, porque no puedo dejar de hablar y pensar en este hombre que trae como una secta de otros hombres creyendo que así es como debe de ser el hombre alfa. Y que lo voy a mencionar aunque no me gusta hacerle publicidad, pero que es el Temach. Sí, claro. Y ese hombre les ha estado diciendo especialmente a otros hombres que para ser alfa tienes que tener ciertas características. Pero también las mujeres deben de tener estas otras características. Y cuando no cubren esas características, no les dice qué es lo que tienen que hacer, pero los hombres al sentirse menos porque no aportan, entonces se vuelven más violentos. Y sí les ha dicho, si ustedes ganan menos que su pareja, que su novia, que su esposa, déjenla. Déjenla porque los va a humillar, porque ustedes no pueden permitir que alguien venga y les mande o que venga y les dé dinero. Y es como, pues sí, la verdad es que sí nos harían un favor yéndose. Definitivamente. Pero la forma en la que reaccionan no es como solo te dejo, es te ofendo, te humillo, te maltrato antes de irme e incluso después de haber ya terminado una relación. Entonces, es muy importante que podamos identificar que cada palabra tiene un significado y también tiene una historia. Y el significado también es político y no solamente de definición. El matriarcado no es igual que una jefa de familia. Generalmente las jefas de familia son jefas de familia porque hay un padre abandónico de los hijos e irresponsable de la manutención de esa familia. Y entonces las mujeres pues no se pueden quedar con los brazos cruzados. Habrá quienes lo decidan de esa forma porque la situación emocional, digamos, ya no es la adecuada y se vayan, pero eso no significa que todos los papás tengan que dejar de aportar a la familia para que los hijos sigan teniendo pues el respaldo económico y también emocional del papá. E incluso por las decisiones, Nat. O sea, yo sí recuerdo que mucho tiempo crecí creyendo que vivía en una familia con matriarcado, porque obvio, papá era el que trabajaba o el abuelo era el que trabajaba, entonces solo estaban ellas, mamá, abuelita en casa o las tías, y eran como las que parecía que tomaban todas las decisiones, ¿no? Y no era así. Entonces, ser jefa de familia no es necesariamente vivir en un matriarcado. Que tú como hombre hayas vivido en una familia en donde la abuela era la que tomaba las decisiones, no necesariamente es un matriarcado. Una sociedad
con matriarcado es una sociedad, no una familia. Claro. No solamente es una familia. Y las decisiones se toman ante cosas de importancia y poder. O sea, no es decidir qué vamos a comer o en qué súper vamos a comprar, es decidir si se compra o no casa, si se compra o no coche, qué se va a hacer con la tierra que heredamos o, o a quién le vamos a heredar esa tierra, qué se va a hacer, qué se va a estudiar, a dónde se va a viajar, cosas que regularmente no le dejan decidir a las mujeres porque no tienen la aportación económica o si la tienen, no tienen la toma de decisiones. Claro. Entonces, el matriarcado no es lo mismo que ser una jefa de familia. Las jefas de familia no son las mujeres que trabajan y aportan al hogar. Siempre tiene que existir una situación en donde no hay un hombre, porque si hay un hombre, muchas veces, aunque seas la que aporta económicamente, no eres la que toma las decisiones. Oye, y ahora que Morelos va a tener una gobernadora, sí o sí, ¿vamos a tener un matriarcado? Yo creo que no, o sea, sigue siendo somos un país, somos una república con estados federados, en donde no sé, si bien es una mujer la que va a tomar una decisión, no son las mujeres en su conjunto las que van a tomar las decisiones, ¿no? Hay otros estados en donde ya ha habido gobernadoras y la realidad es que básicamente en todas han reproducido el sistema patriarcal y no se ha hecho una modificación en la toma de decisiones y el ejercicio del poder desde lo que somos las mujeres. Entonces, pues no sé si en esta ocasión podamos ser la diferencia, pero la experiencia nos ha dicho que pues cuerpo de mujer no significa perspectiva de género y que es posible que cuando lleguen al poder pues sigan replicando los mismos modelos patriarcales y no se transforme la política, sino se transforme la mujer política. Sí, y no solo es porque incluyan hombres en su gabinete, sino porque, como dices, el propio ejercicio de poder, las actitudes siguen siendo patriarcales, ¿no? Sí, pues tenemos, por ejemplo, a Sandra Cuevas, ¿no? Claro. O sea, digo, por ser la más inmediata, la más cercana y la más visible actualmente, jamás podríamos pensar que esa mujer está ejerciendo el poder como una mujer empoderada, feminista, con perspectiva de género. Ella solamente está replicando los peores efectos y las peores formas de la ultraderecha conservadora desde una alcaldía en la Ciudad de México. Qué gran ejemplo, ¿no? Sí. Creo que ahí les va a quedar clarísimo. Gracias, Nat. Gracias, Viri, Ya nos vemos avanzamos la otra próxima letra. semana. Y todavía hay más palabras en la M, así es que todavía no las superamos. Gracias, Nat. Muy buenos días. Buenos días. Ya